¿Qué tal? Saludos, mi nombre es Omar Ávila, soy nivel 3 en radiografía de líquidos penetrantes por la Sociedad Americana de Pruebas No Destructivas, también certificado como Black Belt e ingeniero certificado de calidad. En esta ocasión traigo un video sobre control estadístico de proceso y espero que sea de su agrado. En esta ocasión estaremos explorando un poco de las diferencias que existen entre los gráficos para datos individuales y MR de subgrupos de lo que vendría siendo el X barra y rango y lo que son las proporciones o porcentajes y número de defectuosos por unidad o NP. En este caso, si estamos usando Minitab, tiene la opción del asistente, es una opción muy padre y nos ayuda a definir qué es lo que vamos a controlar. En este caso, pues primero nos pregunta qué tipo de datos vamos a manejar, si son por atributos o continuos. Ahorita hablaré un poco más a detalle sobre esto. Por otro lado, en el caso de los datos continuos, pues nos hace la pregunta de si nuestros datos serán graficados en subgrupos. En el caso de que sí sean graficados por subgrupos, pues nos dice de qué tamaño son los subgrupos. De 8 piezas u 8 mediciones o menos, u 8 mediciones o piezas y más. De tal manera que en este caso nos enfocaremos en el de datos individuales, es decir, sin subgrupos. Por otro lado, también hablaremos un poco de lo que son para subgrupos pequeños. Y el gráfico de proporciones para lo que vendría siendo datos de atributo, y lo que estaríamos graficando serían defectuosos, número de defectuosos o piezas, en lugar de defectos por unidad. ¿De acuerdo? El gráfico U o defectos por unidad lo dejaremos para otra ocasión. Hablamos un poco de lo que son los datos continuos y de atributos. Para el caso de datos continuos, pues normalmente son mediciones, van de 0 hasta el infinito en incrementos decimales, y pues lo más común es medir diámetros, longitudes, espesores. Y por otro lado, en los atributos, pues hablamos de piezas que tienen o no cierta característica. En este caso, pues son unos aros maquinados y el atributo es si tienen o no porosidad. ¿De acuerdo? En este caso ese atributo es de porosidad. Hablando rápidamente del gráfico de datos individuales, ¿cuándo lo usamos? ¿Por qué solo un dato y no subgrupos? Bueno, en este caso normalmente se debe a que las mediciones son complicadas, no tenemos tantas piezas disponibles para probar, y otra de las ocasiones es porque simplemente la medición es muy costosa. Un ejemplo de cuándo usaríamos datos individuales podría ser cuando estamos verificando las propiedades mecánicas del material. En el caso, tomamos a lo mejor una pieza de lote que fue sometida al mismo tratamiento o proceso que las demás. Tomamos una pieza de lote y en este caso la destruimos y hacemos la prueba, por ejemplo, de tensión. Entonces esta pieza la sometemos a tensión y ya no serviría porque se va a quebrar. No podemos hacer este tipo de mediciones con todo el lote porque si no, no tendríamos piezas para vender. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa es una característica importante de cuándo si usamos el gráfico de datos individuales y cuándo no. Por otro lado, tenemos el gráfico para subgrupos de X barra R o de rango. Normalmente cuando lo hacemos, cuando tenemos bastantes piezas que las podemos medir y de alguna manera el proceso pudiera ser un poco estable, es decir que como en este caso tenemos dos piezas idénticas porque el proceso es muy repetible y realmente no podemos ver muchas diferencias entre ellas, de tal manera que pues tomamos varias piezas de diferentes partes de un proceso, principio, inicio, medio y final, y medimos las diferencias. En el caso, por ejemplo, de procesos de maquinado, pues probablemente el proceso sea lo suficientemente rápido para que en un periodo corto de tiempo podamos obtener 2, 3
o más piezas que nos representen el lote o corrida, y en base a estas 2-3 piezas hacemos el gráfico de X barra o el promedio entre ellas. Por ejemplo, el diámetro de este engrane, agarramos 3 piezas y sacamos el promedio de las 3 piezas, y es lo que vendríamos a graficar en el gráfico de X barra R. Ahorita voy a platicar un poquito más de los gráficos más a detalle, pero básicamente eso es lo que estaríamos usando o manejando. Por ahí el asistente de Minitab nos comentaba que para subgrupos de 8 piezas o menos, u 8 mediciones o menos, usábamos este gráfico, y para 8 piezas o más usábamos el de X barra desviación estándar. Bien. Por otro lado tenemos el gráfico de proporción o de defectuosos, o le llamamos P y NP. En este ejemplo pues se trata de un atributo. Esta pieza tiene o no tiene el atributo. Aquí, como vemos, este artista en una imagen no tiene sombrero y en la siguiente tiene un sombrero. Esa es la característica que mostramos aquí, ¿no? Por otro lado tendríamos en este caso una soldadura de filete con buena penetración y sin porosidad. Tiene dos características importantes. En este otro podemos ver esta soldadura con porosidad y aparte falta de fusión o penetración. Entonces podríamos escoger una de estas dos características, por ejemplo la porosidad, y empezar a monitorear cuántas piezas tienen porosidad y cuántas no en un cierto lote. Es decir, hacemos un lote de 100 piezas, 5 tenían porosidad y el resto no tenía porosidad. Obviamente en este caso es una prueba destructiva porque es un corte seccional y una macrografía, pero podría ser con radiografía o inspección visual. De tal manera que tomemos nuestro lote, hacemos nuestra inspección y determinamos cuántas piezas tienen la característica defectuosa y cuántas no. En el caso del NP es una variante del gráfico de proporción. Por un lado, en el de proporción estamos poniendo el porcentaje de piezas con la característica. Por ejemplo, en este primer lote, digamos de 100 piezas, pues el menos del 2% tenía una característica defectuosa. Después el siguiente lote podría ser que ya no fuera de 100 piezas, sino de 200 piezas, y tenemos un 4% de defectuoso, y así sucesivamente. Ahora, el gráfico NP se alimenta de las proporciones, pero nos estaría mostrando más bien el cantidad o el número de piezas defectuosas. En este caso serían 6 piezas defectuosas de este lote, 20 piezas defectuosas en este otro lote. Y vemos cómo los límites de control se van modificando o adecuando conforme haces los muestreos. Esto es porque, como nos lo comenta Minitab, pues estamos haciendo una prueba, pero los lotes son de diferentes tamaños. Podría ser que en este primer lote tuviéramos 100 piezas, después 200, luego 500, luego 300, dependiendo de los diferentes lotes. Entonces es una característica importante. Y si vemos los gráficos, pues nacen de diferentes tipos de datos y son recolectados de diferente manera. Ahora, si hay dudas, siéntese con la confianza de escribirme al correo ing.omar.avila@gmail.com para cualquier comentario, duda o sugerencia. Pero bueno, vayamos a ver esto con más detalle. Y estos son los datos que fueron utilizados para la creación de los distintos gráficos que vimos con ayuda de Minitab. En este caso los voy a replicar con Excel para ver un poquito más a profundidad cómo se calculan los límites de control, de dónde vienen los datos y qué característica tienen los distintos datos, ¿sí? Entonces, para el caso de el gráfico de datos individuales, pues bueno, tenemos los diferentes datos arreglados de esta manera, y bueno, las diferentes
fórmulas que son utilizadas, ¿sale? Entonces podemos ver diferencias importantes en cada uno de los gráficos, ¿no? Y bueno, pues para este caso en el gráfico de individuales, aquí la pestaña, he generado el mismo gráfico que genera Minitab y usando las fórmulas que vimos en la otra hoja, pues se genera y se calcula los límites de control. En este caso comentamos que la variable imaginaria en este caso son datos aleatorios generados por software y vemos que es una longitud que va desde 0.615 a 14, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poco de datos de 0.126 hasta 14.510 como el dato máximo, de tal manera que el promedio nos da un 7.7 o 7.69 en unidad y pues se representa como la línea amarilla. De tal manera que para generar o calcular los límites de control, pues usamos, como veíamos aquí, la fórmula de el promedio de los datos que veíamos de la longitud más 3 veces el promedio del rango móvil dividido entre D2. D2 vendría siendo una constante utilizada para gráficos de control. Una breve búsqueda en Google podrás dar con esta tabla y pues simplemente son constantes para la generación de gráficos de control. En este caso D2 pues varía dependiendo de cuántos datos utilices para sacar el rango móvil de estos datos individuales, ¿sale? En este caso yo usé n igual a 2 y el dato sería 1.128. Si regresamos aquí al gráfico lo podremos ver, el 1.128, ¿sí? Que está dividiendo a lo que vendría siendo el promedio del rango, que es este de aquí. En este caso, ¿cómo calculamos el rango? Simplemente es el rango promedio general, es el promedio de todos estos rangos. Y cada uno se calcula con la diferencia de su predecesor, es decir, 12.842 le restamos 0.615 y ese vendría siendo el rango equivalente para estos dos datos. Y lo vemos aquí. El siguiente dato de 0.126 le restamos y sacamos valor absoluto de 12.842 y entonces aquí nos sale cuánto es la variación de este a este dato y de este al que sigue. Por eso es N2, porque se está calculando entre dos datos cada vez con grupos de dos datos. Si fueran 3, usábamos la de con n igual a 3 como lo vemos en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos cómo calculamos el rango móvil general, el promedio general de los datos individuales que vemos aquí. Este es el promedio general y es como calculamos ya los límites de control. Entonces es el promedio general más 3 veces el rango móvil general entre la constante de 2, que en este caso es equivalente a 1.128. Y lo mismo para el límite de control inferior, es el mismo promedio general menos 3 veces la división del rango móvil general entre la constante. De tal manera que esto es nuestro gráfico de datos individuales y de rango móvil para datos individuales. ¿De acuerdo? Y esto es como lo podemos obtener por Excel, o en el caso de que lo que usemos Minitab, pues este sería el resultado que usamos. Pero es importante saber de dónde nacen o en base a qué se están calculando la línea central y los límites de control para el dato individual y para el rango móvil. En este caso es importante saber
que el dato individual o la longitud que estábamos nosotros midiendo se grafica tal cual el valor que vamos obteniendo de cada medición, y en base a estas mediciones se calcula cuánto está variando de medición a medición. Y para decir que tenemos un proceso controlado, pues tanto el de datos individuales como el de el rango o de la variación que estamos graficando se mantienen dentro de los límites de control. Ahora, ¿por qué tenemos este valor? Este valor aquí arriba y luego baja y luego sube para lo que no son nuestros datos de mediciones principalmente. Bueno, pues es porque tenemos un cambio significativo desde la primera a la segunda medición. Si recordamos era de la magnitud de 12, de tal manera que pues graficamos aquí alrededor de 12. Después vuelve a bajar de un valor de 12 a .126, o sea, como 12 unidades también, de tal manera que el cambio se mantiene aquí arriba en 12. ¿De acuerdo? Que es este cambio de aquí a aquí. Ahora, el cambio de aquí a este dato es menor, de la orden de magnitud de una unidad alrededor. Aquí lo vemos, 1.248. Y es lo que terminamos graficando en este punto. Y así sucesivamente podemos ver cómo la variación o las diferencias entre datos pues se va reduciendo. Y estos son nuestros datos individuales obtenidos. Como vemos aquí, este grupo de datos no varía tanto, de tal manera que el gráfico del rango móvil se mantiene acá abajo, a diferencia de estos datos de que obtuvimos al principio, donde la variación es mucho mayor. De tal manera que, bueno, este es el gráfico de datos individuales. Si nos echamos un ojo a Minitab, pues el asistente nos permite seleccionar los datos que vamos a utilizar. En este caso, pues seleccionamos los de longitud y le decimos que pues los límites de control nos los calcule en base a los datos que le estamos entregando. Nos entrega este gráfico con el de datos individuales, rango móvil. No nos da muchos comentarios, en este caso dice simplemente que es estable y que no encuentra datos fuera de control, y que pues vaya, qué porcentaje de los puntos están fuera de control. En este caso nos pone una barra de colores en donde dice del 5% a 0% de datos fuera de control. Por ahí nos da también un reporte y nos dice o nos pide que busquemos este tipo de datos para saber si pues hay una tendencia general, si se presentan de manera cíclica, si de repente hay cambios abruptos o empiezan a cambiar poco a poco nuestras mediciones, si esta oscila, es decir, va de arriba a abajo de manera constante, una mezcla de oscilación o de datos en donde pues hay variación importante pero distinta entre ellos, o pues ya de plano que tengamos un proceso fuera de control. Y un buen resumen de estabilidad, normalidad, si tenemos suficientes datos o no, nos pide más, en este caso al menos 100, si hay datos correlacionados y demás. Entonces eso fue el gráfico de datos individuales. Ahora vamos al gráfico de promedios y rangos. En este caso, los datos o las mediciones que estamos obteniendo son dos diámetros, diámetro 1 y diámetro 2. En base a esta primera medición de dos piezas, por decir algo, tenemos dos piezas y medimos el diámetro 1 y el diámetro 2 de nuestro proceso de control numérico muy estable, y sacamos el promedio de estos dos y lo ponemos aquí. Y hacemos el promedio de las siguientes dos mediciones o el siguiente subgrupo de dos piezas y lo calculamos estos promedios en el subgrupo. Posteriormente vamos a sacar el promedio general de todos los subgrupos, y en este caso, si nos fijamos, lo hice de manera consciente, simplemente para cuánto está variando o el rango lo dejamos fijo a .005 unidades. ¿Cómo que lo dejamos fijo? Yo simplemente estoy poniendo una fórmula que dice que la dimensión del diámetro 2 va a ser 5 unidades, .005 unidades menor que diámetro 1. Es una
fórmula que aplicamos aquí, que podemos ver, y es en base a esto que se calcula la dimensión del diámetro 2. ¿Por qué? Porque no son dimensiones o mediciones reales, esto es solo para un ejemplo didáctico. Pero aquí lo importante es ver que como el diámetro 2 siempre va a ser 0.005 unidades más pequeño, el rango o el máximo menos el mínimo siempre va a ser 0.005, aunque nuestros datos estén cambiando. ¿De acuerdo? Entonces sacamos el rango para este subgrupo y después sacaremos un rango para todos los subgrupos. Y en este caso, pues obviamente el promedio de los rangos pues va a ser 0.005 porque no tenemos otro dato disponible. Y de nueva cuenta generamos el límite de control superior, inferior, tanto para el de promedios como el del rango. Y si recordamos, en nuestros datos o nuestra fórmula nos dice es el promedio general o el promedio de promedios más A2 por el rango general. En este caso estamos viendo que el constante A2, cuando estamos usando grupos de 2, en este caso tenemos diámetro 1 y diámetro 2, usamos esta constante A2 que equivale a 1.88. Si tuviéramos 3 diámetros, 4 diámetros, 5 diámetros o 5 piezas, va cambiando nuestro valor de A2. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera, el promedio general más menos A2 por el rango general. Y para lo que son rangos, pues de igual manera tenemos el rango general multiplicado por D4. En este caso D4, cuando usamos dos valores, es 3.267. Y para el rango inferior es D3 por el rango general. En este caso, cuando D3 tiene un typo esta tabla, pero este es D3. Y cuando estamos hablando de que son 2 unidades, pues nos está diciendo que es un 0 para este límite de control bajo. Entonces, si nos regresamos a nuestro gráfico, podemos ver aquí ya 0 aplicado como límite inferior y este cálculo para lo que es el límite de control superior. En este caso es el I35 por la constante que habíamos visto, 3.267. El I35 es este dato de aquí. ¿De acuerdo? En este caso es simplemente el rango de rangos de todos los datos que tuvimos. El mayor menos el menor. ¿De acuerdo? Bien. O lo que es lo mismo, el promedio de todos estos rangos pues es 0.005. No hay mayor cambio aquí. De acuerdo. Entonces tenemos nuestro gráfico de control para lo que son los promedios y nuestro gráfico de control para lo que son la variación o el rango. El rango no hay variación, era 0.005 de tal manera que lo vemos aquí y nuestro límite de control superior está ubicado en 0.016 en este de aquí. Ahora, donde hay más actividad pues es obviamente para lo que son el promedio de los diámetros. El primer punto que vemos es este de aquí, que equivale a 0.038, es decir, el promedio de diámetro 1 y diámetro 2. El promedio es 0.038 y es lo que terminamos graficando aquí. El siguiente dato es 0.854, que es este dato de aquí, que es el promedio entre estos dos. Y así sucesivamente, el promedio de estos subgrupos se va graficando aquí. Ahora, ¿por qué los límites de control quedaron tan estrechos y podemos ver todo está fuera de control? Bueno, pues de igual manera el cálculo para lo que fue los límites de especificaciones o de control, límites de control, perdón, superior e inferior, pues se hacen utilizando la variación o el rango. En este caso el rango era muy pequeño, siempre se mantuvo en 0.005 a través de todos los datos. Esto lo hice a propósito, ¿para qué? Para que el rango fuera muy pequeño, de tal manera que cuando multiplica la constante de 1.88, el valor fuera muy pequeño y simplemente se le suma al promedio general, que es 0.510, el diámetro el promedio de los promedios de subgrupo. ¿De acuerdo? Por eso es que quedaron tan pequeños los límites de control. Así es como se calculan
Y pues igual Minitab tiene la opción de que seleccionábamos los datos, en este caso es diámetro 1, diámetro 2, y que él solo estime los límites de control. Y pues sabemos que Minitab nos da nuestros comentarios, nos está diciendo cómo está, qué tan estable es nuestro proceso. En este caso no es estable. Podemos ver de igual manera los límites de control muy pegados y todos nuestros datos prácticamente están fuera de control, fuera de los límites de control de este gráfico. Sin embargo, la variación, como lo supimos, era una fórmula, siempre iba a ser 0.005, de tal manera que el gráfico de rango o de variación de este caso, pues está en control porque no varía. Sin embargo, nuestros promedios se salen o no corresponden a una variación tan pequeña los datos que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? En este caso, ¿por qué? Porque no son mediciones reales, fueron calculados. Pero lo hice a propósito para que pudiéramos ver cómo se calculan los límites de control, la línea central y cómo interpretar los gráficos de control. ¿De acuerdo? Por otro lado, seguimos con lo que es el gráfico de proporción y de NP. Y estos nacen de manera muy diferente, como habíamos dicho, de atributos. No son datos continuos, estos son datos de atributos graficados a través del tiempo. Y en este caso, el atributo lo estamos cuantificando en esta columna y el tamaño del lote en esta otra columna. ¿Qué podría significar? Como decíamos, bueno, cuántas piezas porosas tenemos de una producción de un lote tal. O cuántas personas en un concierto traen sombrero y cuántas personas asistieron al concierto. ¿De acuerdo? Volviendo al ejemplo de piezas porosas, bueno, aquí estamos diciendo que en este lote de producción de 414 piezas tuvimos 6 piezas con porosidad. Después, el siguiente lote de 479 piezas en total, tenemos 20 piezas con porosidad. Si calculamos el porcentaje simplemente dividiendo las no conformantes entre la producción, pues obtenemos un porcentaje de no conformantes. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí ya calculado el porcentaje de este lote, el porcentaje de este otro lote y así sucesivamente. De tal manera que, pues, para cada lote tenemos un porcentaje y el porcentaje de todo este tiempo podríamos calcularlo con la sumatoria de esto entre la sumatoria de todo esto y eso podríamos comentar que es el promedio, ¿verdad? La proporción, el porcentaje que manejamos en este proceso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, regresando aquí a las fórmulas, podemos ver que nuestro gráfico de nuestra línea central va a ser la proporción general. En este caso, todas las no conformantes entre todas las piezas producidas de nuestro proceso a través del tiempo. Y esa sería nuestra proporción general. El límite de control es esa misma proporción general más 3 veces la raíz cuadrada de la proporción por 1 menos la proporción entre el número o la cantidad de lote que estamos trabajando. ¿De acuerdo? De tal manera que como cada lote, en nuestro ejemplo, cada lote es de diferente tamaño, pues el límite de control tanto superior como inferior van a estar variando en función del tamaño del lote producido. Y si nos vamos al gráfico de NP, pues es básicamente lo mismo. Simplemente la N ya la tenemos pues multiplicando a la proporción general, es decir, el tamaño del lote por la proporción general más la raíz de 3 veces la raíz de lote por la proporción multiplicando a 1 menos la proporción general. Bien, aquí no usamos constantes como en los casos de lo que son los datos individuales y los datos de los gráficos de promedios. Esto todo es calculado en base a la información que tenemos.
¿De acuerdo? De tal manera que si nos vamos a el cálculo del límite de especificación superior, que damos que era el promedio de la proporción, en este caso la proporción promedio total es de 0.026, o es el promedio de todo esto, ¿de acuerdo? En este caso tenemos que tener cuidado o corroborar que el promedio de esas proporciones equivaldría a lo que es la división de la suma de las piezas no conformantes entre las piezas producidas, y nos debe de dar lo mismo. Bien, que en este caso no es así. ¿Por qué? Porque la sumatoria de estas piezas son 302, y la sumatoria de todas las piezas producidas son 12.088, ¿de acuerdo? Entonces, el total de piezas no conformantes entre el total de piezas producidas nos está diciendo que es 0.025, no 0.026, como el resultado que nos da al simplemente sacar el promedio de porcentajes. Ese es un punto importante, ¿de acuerdo? De tal manera que usamos 0.025 como la proporción total general de este proceso para el cálculo de los límites de control. Bien. Podemos calcularlos entonces, los límites de control, y tomando en cuenta obviamente el tamaño del lote, y nos va a dar esta variación. Por otro lado, lo que sería las piezas no conformantes, pues vimos que se calculaba en base a el tamaño de lotes multiplicando la proporción general. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? En esta columna tenemos piezas no conformantes, lo que producimos, el porcentaje de no conformante sus cálculos de límites de control, y la línea central, que sería nuestro porcentaje promedio, que en este caso pues es más, simplemente es este número con más decimales. Y si multiplicamos el tamaño del lote por la proporción promedio, nos está dando el esperado de piezas no conformantes, y calculamos también sus límites de control inferior y superior. Y por otro lado tenemos el dato real de las piezas no conformantes, es decir, lo mismo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? NP o línea central, porque es diferente a lo que obtuvimos, a lo que él está esperando como un promedio. Si nos regresamos aquí a las fórmulas, podemos ver que el tamaño del lote multiplica a una proporción general. Es por eso que es diferente la línea central que estamos calculando de lo que realmente obtuvimos como un dato. Y así es como se ven nuestras gráficas de no conformantes. Tenemos el límite superior de control, perdón. Tenemos nuestro dato real, es decir, la línea verde de piezas no conformantes, veíamos que eran 6. Nuestra línea central se calculó como 10. Entonces vemos que hay una diferencia entre lo que obtuvimos y lo que estaba esperando en base al cálculo. Y este es nuestro límite de control inferior, cómo va subiendo, y aquí estamos viendo cantidad de piezas rechazadas. Si lo vemos al militar, lo vemos igual. Vemos nuestro dato obtenido, nuestra línea central calculada, nuestros límites de controles calculados y cómo estos varían. Ahora vemos que nuestros datos suben y bajan, nuestros límites de control suben y bajan, de tal manera que en este caso el límite de control bajó e hizo que este dato nos lo está marcando como fuera de control. Por otro lado, si lo vemos en el gráfico de proporción solamente, pasa lo mismo. Vemos que el límite de control sube y baja. Nuestra proporción real aquí está. Nuestra proporción general aquí nos la pone como una línea. Y en este caso nos dice que no hay una condición fuera de control.
El gráfico de NP nos marca unas condiciones fuera de control. El mismo gráfico con los mismos datos, con los mismos lotes, nos está diciendo en el gráfico de proporción que no hay condición fuera de control. ¿Por qué? Porque aquí Minitab nos ayuda con lo que es el gráfico P-Chart Lani. ¿Qué significa? Que está tomando en cuenta o está reconociendo mediante un diagnóstico que realiza si nuestros datos tienen o se observa variación de alguna manera más allá de lo normal, o que la variación que tiene el proceso es mayor, de tal manera que si obtuviéramos el gráfico P-Chart o de proporción normal sin corregir, sin tomar en cuenta esta variación que estamos teniendo, nos damos cuenta que los límites de control también se movieron y obtenemos también los puntos fuera de control que obteníamos en el gráfico NP. Sin embargo, como hace una corrección, y aquí nos está diciendo el factor de corrección que está aplicando para la variación, nos amplía los límites de control y nos dice que está dentro de control. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Por un lado nos está diciendo que está fuera de control, por otro lado nos está diciendo que está dentro de control. Podemos leer aquí nuestro reporte de estabilidad, números de subgrupos, tamaños y demás, para saber si está correcto usar el gráfico P o Lani P. De tal manera que pues aquí el mensaje importante sería, bueno, yo ya conozco de dónde se están calculando mis datos, mis líneas centrales, mis límites de control, y definir planes de acción. Es decir, ¿cuándo voy a reaccionar? Si defino que voy a usar el P-Chart y tengo esta condición, trabajo sobre mi proceso. Si asumo que va a ser mi gráfico Lani P, entonces no tengo que trabajar. Uno me dice que tengo que trabajar o investigar en 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones y el otro no. Aquí tenemos Minitab, nos da un poquito de lo que es una guía de lo que es el gráfico Lani P, y pues habla de cuando tenemos dispersión mayor y menor, y en base a esto podemos llegar a una decisión. Aquí lo importante sería definir cuándo voy a actuar. Si me defino por este gráfico, actúo cuando mi condición fuera de control se presente. Si estoy definiendo qué es el gráfico P, entonces actúo cuando mis puntos fuera de control se presenten. Eso es lo más importante. Más allá de que cuál gráfico voy a usar entre el P o el Lani P o el NP, es definir eso. Bien, ahora sabemos que estos datos se crearon a partir de piezas y lotes defectuosos, de tal manera que no sería correcto utilizar un gráfico de IMR o de promedios para nuestros gráficos con piezas defectuosas o proporciones defectuosas. Vamos a echar un ojo. Bien, de alguna manera podemos ver, vamos a comparar el NP contra el de datos individuales, porque al final del día son las mismas magnitudes las que se estarían graficando. En este caso 5, 20 y 20. Y aquí lo podemos ir viendo cómo se va comportando. Y aquí lo podemos ver en el gráfico de dato individual. Recordando, datos individuales son datos continuos, y para el gráfico de NP son defectuosos y con tamaños de lotes que varían. De tal manera que el gráfico NP y P nos están reconociendo que nacen de datos de categóricos o de atributos, y que se varía o que hay variación por el tamaño de los lotes. El gráfico de datos individuales no contempla estas condiciones, de tal manera que nuestro cálculo del
límite de control, si nos fijamos, es una línea continua, al igual que el límite inferior y nuestro promedio. De tal manera que podríamos pensar que en este grupo de datos, en nuestro proceso de defectos y defectuosos, algo hicimos bien y lo mantuvimos abajo del promedio. Cuando en realidad varía nuestro promedio esperado. ¿De acuerdo? De alguna manera es no asumir o no tomar en cuenta que la variación que se presenta en los gráficos NP provienen de el número de piezas de efectos que obtienes, el tamaño del lote que produjiste, más toda la fuente de variación que le pega a un proceso para terminar con una pieza porosa. A diferencia de en el caso del gráfico de datos individuales, comentábamos que son datos continuos, como el caso de la longitud, y en este caso decimos que el lote no nos está importando porque es un dato individual que representa todo un lote, y este lote puede ser de 5, 10, 20, 15, 20, 30, 40. ¿Sale? Entonces no lo contempla el tamaño del lote aquí y aquí sí. ¿De acuerdo? Aquí la medición era muy costosa, muy complicada de obtener, de tal manera que obteníamos pocos. Aquí estamos evaluando el 100% del lote. Bien, es por eso que pues no es recomendable usar un gráfico de datos individuales para porcentajes de, eh, de defectuosos, ¿no? Porcentajes de defectos. Porque bien, o sea, podríamos decir, oye, pues está en control. Pues el gráfico P nos decía lo mismo, que estamos en control. Por otro lado, decimos que a lo mejor tenemos una tendencia a mejorar y pues pudiera no ser cierto. Simplemente los tamaños de los lotes están jugando en nuestra contra en la variación para el cálculo de límites de control. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos esta condición que está aquí abajo. Podríamos decir, oh, mejoró muchísimo, muchísimo más que todo lo que habíamos hecho anteriormente, pero está en control, es decir, era un dato esperado, una mejora esperada. Sin embargo, en el gráfico de NP, cuando sube este gráfico de control, nos dice, bueno, yo esperaba al menos esta proporción de defectos y tuviste mucho menos. Entonces aquí sí nos habla de que pudo haber sucedido algo distinto que nos ayudara en el proceso. Aún y si usáramos el gráfico de Lani, pues vemos que estamos casi saliéndonos de control o ya mucho más cerca de nuestro límite de control esperado de menos 7.82% en este ejemplo erróneo del uso de gráfico de datos individuales. Bien, pues espero que haya sido de su agrado este muy pequeño y básico curso de control estadístico de calidad. Y pues cualquier duda, comentario, sugerencia estoy disponible en mi correo electrónico ing.omar.avila@gmail.com. Cualquier duda, consulta, debate que se presente. Muchas gracias.